Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Jungkook. Vamos a comenzar hablando acerca de sus comentarios, gracias a Blanca que nos deja el día de ayer. Es tan simple como que Jimin y Jungkook son pareja y algo así como un matrimonio hace tanto tiempo, y los chicos, los miembros, los han acompañado en este proceso y han hecho como una gran armadura para cuidarlos. Los amo, y Jungkook hace años nos lo dicen. Al que quiera entender, ver que vea y que comprenda, admire y respete a todos. Bueno, pues Blanca, gracias por este comentario. Ahora por acá también nos dejaron: feliz año, Bel, ¿cómo haremos para lograr un boleto para ver a J-Hope? Por favor, habla de esto. El día de hoy vamos a platicar acerca de este tema, se los prometo. Rosa comenta: hola Bel, es bueno verte de nuevo, noticias muy buenas. Enfatizar que gracias a los soldados que son dados de baja del ejército es como sabemos que los chicos se encuentran bien. Jungkook envía carta con motivo de año nuevo, y lo más increíble, Hobby viene a México, eso es grandioso. Pero Jimin, ¿por qué no actualiza? ¿O acaso estará cumpliendo lo que dijo? Cuando me vaya al ejército iré y volveré en silencio. Claudia también comenta: hola Bel, tanto tiempo. Este tiempo estuve internada por razón de salud muy delicada. Me encanta escucharte, te abraza desde Argentina. Y le mandamos un abrazo muy grande a Claudia para que se sienta bien. Claudia, te dejo este mensajito con mucho cariño. Y continuamos con nuestro video transmitiendo directamente desde nuestra cuenta de ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. Tenemos esta obra de arte en pastel de fresa, qué rico se ve. Arte de Jimin. Este arte está preciosísimo. Es de Ana. La verdad le quedó absoluta y totalmente precioso su Jimin. Muy sensual. Me pudo encantar este Jimin, pero por si acaso aquí también tenemos otra versión también de Jimin, muy diferente. Esta es muy dulce, la otra era muy atrevida y esta es muy dulce. Esta también es otro lado de Jimin que todas nosotras conocemos. Por acá ya saben que siempre tenemos momentos preciosos de Jungkook. Las fans siempre se dedican a hacer estos videos con los momentos que más amamos de ellos, y continuamos con nuestro video para llegar a lo que sería nuestra área de noticias. Bueno, pues con motivo de que la canción de Vibe cumple 2 años, esta usuaria en Instagram se encargó de hacer un video para celebrarlo y nos muestra todas las joyas hermosas que utilizó Jimin durante el video de Vibe. Hay que recordar que en este momento también fue cuando ya se anunció que Jimin iba a ser embajador de 2 marcas muy importantes, por un lado Tiffany y por el otro Dior. Así que aprovecharon como el lanzamiento de esta canción para poder mostrarnos ya lo que eran las primeras piezas de la joyería de Jimin como embajador de Tiffany. La verdad es que fue muy sorprendente este momento. El poderlo vivir fue realmente muy mágico, porque creo que muchas de nosotras estábamos pues ansiosas de tener lo que iba a ser la música nueva de Jimin, y digamos que de esta manera, con la canción de Vibe, fue como dimos inicio de manera formal a esta nueva etapa de Jimin, y por eso es que el día de hoy lo conmemoramos. También Jimin Revolution Latam nos comenta: el 12 de enero del 2013, el inicio de una leyenda. Hace exactamente 12 años, Jimin fue presentado oficialmente como miembro de BTS, marcando el comienzo de un viaje extraordinario lleno de arte, pasión y dedicación. Y es que imagínense, 12 años ya de la llegada de nuestro hermoso Jimin, cómo iba a cambiar y afectar la vida de tantas personas alrededor del mundo. Todavía hoy por hoy seguimos impresionadas con su belleza, su talento, su humildad, su genialidad, porque este hombre también es genial. Entonces, poder celebrar justamente el día de hoy que hace 12 años conocimos a Jimin. Bonito momento. Y bueno, continuamos entonces con nuestro feed. Tenemos arte del Jungkook. Ya saben que siempre las artistas buscan estos pequeños retos. Aquí obviamente lo que es esta artista, basada en ese pequeño dibujito que vemos en la parte de abajo, crea este momento pues bastante interesante e intenso entre el Jungkook. Por otro lado, Madol también celebra los 2 años del lanzamiento de la canción Vibe con este collage de diferentes artes de ese momento
momento específico que vivimos con Jimin. Luego acá, si ustedes le siguen, bueno, van a encontrar momentos bien bonitos de estos dos, ya saben que son de mis favoritos, así que por eso les recomiendo mucho que me sigan aquí en ex Twitter y me pueden encontrar como @boyswelove2023, así que por favor síganme porque les recuerdo que cuando ustedes no me ven activa, generalmente todos los días estoy poniendo cosas aquí en Twitter y también referente al arte estoy poniendo en nuestra comunidad de Telegram, que nos encuentran como BTS Ship Idol, y en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, donde también van a encontrar muchísimo arte de el Jikook. Continuando también con arte de los chicos, tenemos este preciosísimo petit art, donde bueno, ustedes luego me piden que también ponga justamente de todo BTS. Cuando me encuentro estos artes, bueno, es como que mi deber solemne compartirlos con ustedes, y aquí pues queda muy claro quién es quién. La verdad es que está súper bonito este arte. Me encantó Jungkook, me encantó Jimin, Hobby, que siempre es fácil de reconocer. Este arte petit también es una belleza, y vamos a aprovechar para justamente hablar de cómo se van a poder conseguir los boletos para lo que sería el concierto de Hobby. Ya sea que ustedes estén en Estados Unidos o bien en México, creo que el proceso va a ser similar. A lo que me refiero es a que ustedes tienen que tener ya su membresía en lo que sería Weverse, esta membresía que es la oficial que HYBE pone a la venta para que formen parte del fan club de BTS. Tiene un costo, hasta eso no es muy excesivo, me parece que es de alrededor de $20, y lo que les permite es también, entre muchos beneficios, el que ustedes puedan ver material exclusivo y así directamente en Weverse, el que puedan acceder a las preventas. Así que es de suma importancia que tengan su suscripción en Weverse como miembros oficiales del fan club. Lo siguiente es que ustedes abran una cuenta en Ticketmaster y que vayan cargando lo que serían sus datos de tarjetas de crédito. Esta creo que es la que más aceptación tiene y la que más les puede facilitar la compra de sus boletos. Ahora bien, ¿qué sucede con lo que sería Weverse? Por lo que se ha vivido en otras ocasiones en conciertos de los chicos, aparentemente, bueno, entran también a una lotería donde les van a dar, digamos, un lugar para que ustedes puedan acceder a la preventa en el momento en que esta salga. Así que tienen que estar ahora sí que muy a las vivas, porque cuando salga este anuncio de parte de Weverse van a tener prácticamente solo minutos para acceder al link que les van a dar. Ahora, la otra opción es comprar como cualquier simple mortal directamente desde Ticketmaster, pero corren el riesgo de que efectivamente en la preventa para miembros del fan club los boletos se puedan llegar a acabar. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es la tarifa dinámica. No sabemos si en esta ocasión la van a aplicar, pero eso quiere decir que los precios de los boletos pueden estar fluctuando dependiendo de la demanda que estos tengan. Entonces puede ocurrir que si ustedes quieren comprar dos boletos, por decirles algo, uno les cueste 5,000 pesos y otro 7,000. Claro que esto puede pasar con las tarifas que son dinámicas. Así que mi recomendación es que se vayan preparando, que ya tengan su membresía de Weverse y a su vez que ya tengan lista su cuenta en Ticketmaster, para que al momento en que se empiecen a liberar los boletos ustedes tengan una oportunidad. Y esperamos y deseamos de todo corazón desde aquí que muchas logren ir a ver a J-Hope. Yo de mi parte puedo decirles que yo sí me voy a esperar. O sea, no me quedan muchas opciones más que esperarme, porque para mí sí lleva más prioridad el poder ver a todos los chicos en algún momento. Hablando acerca de arte, bueno, pues podemos ver cómo aquí en este petit art Yoongi le está pasando la batuta a Hobby en lo que se refiere a su concierto. Pues ahora sí que por primera vez su gira, y esto es muy interesante. Creo que ambos como artistas están creciendo muchísimo en este aspecto, porque enfrentarse solitos al público es realmente pues muy fuerte. Podemos ver a Hobby con las fechas para los conciertos en este mini video que María Seven nos comparte de lo que será la gira de J-Hope on Stage Tour, y arte bien bonita del Jikook. Esta artista también, como es buena, Five Duel, pero ella es de las que publica en Posty, lo cual me recuerda que es buen momento para decirles que les agradezco mucho a las miembros del canal por estar aquí, por formar parte de pues nosotros y ayudarnos a que tenga yo mejores herramientas para poder realizar estos videos. También agradecer a todos los que forman parte del canal, gracias a los que están suscritos, gracias a los colaboradores que dejan sus mensajes. Ya vieron que ahorita voy a empezar a utilizar una nueva dinámica para que no se me acumulen tanto y ustedes puedan tener pues
sus comentarios a la vista lo más pronto posible. Y pues también, si ustedes apenas están cayendo en este canal, agradecerles por que están aquí conmigo. Así que bueno, de esta manera y con este video tan bonito de este par, me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.